Muy buenas y bienvenidos a mis 5 ucronías favoritas del canal, o realidades alternas. Decidí tomarme todo el mes de enero libre del canal, ya que pues realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve vacaciones de esta plataforma. Pero no se preocupen, porque aunque estaré publicando 5 videos sobre compilaciones en lo que queda de mes, a partir de febrero tendremos videos 100% nuevos y originales durante todo el año. Sé que últimamente he resubido muchísimos videos y que no a todo el mundo esto le ha parecido algo bueno. Y puedo entender el porqué, pero también les pido comprensión, ya que estos videos los resubí debido a que los originales fueron o desmonetizados o con monetización limitada o simplemente eliminados de la plataforma por alguna razón que YouTube nunca parece poder explicarme. Una vez más, entiendo cómo esto puede fastidiar a muchísima gente, pero también les pido nuevamente que me comprendan. Es bastante frustrante y es bastante feo ver que los videos que haces y en los que inviertes horas y horas y horas de la semana para poder hacerlos lo mejor posible, simplemente son descartados y nadie te explica el por qué. Pero de todas formas quiero decirles que no se preocupen, porque a partir de febrero de este año no volveré a resubir ningún trabajo que no sea una compilación de series completas. Por ejemplo, cuando termine la serie del Flood, sí voy a poner un video sobre qué tal si el Flood invade la Tierra, en donde estén todas las partes resumidas en un solo video y no en las 4 partes que planeo hacer. Este tipo de compilaciones y de resubidas seguirán ocurriendo, pero de todas formas no serán muchas y siempre seguiremos dándole prioridad al contenido nuevo y original. Pero bueno, todo esto será a partir de febrero. Por ahora les dejo esta compilación de videos que tanto me gustaron. Espero la disfruten. Alejandro Magno o Alejandro el Grande fue un personaje histórico que sin ninguna duda cambió al mundo. Luego de su temprana coronación, debido al asesinato de su padre, el joven monarca de 21 años puso sus ojos en un plan sin precedentes: la invasión, conquista y destrucción del más grande imperio de la época, el Imperio Persa. Luego de un poco más de 10 años de continuas batallas, fundaciones de ciudades y apropiación de tierras, Alejandro logra su cometido, pero en el camino a casa se enferma y muere. Muchos dicen que por enfermedades varias, otros que fue envenenado a propósito. Tenía solo 32 años al momento de fallecer y ya había logrado conquistar lo que generaciones enteras de sus antepasados no habían sido capaces. Pero el sueño de este rey apenas y estaba comenzando. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Alejandro Magno no hubiese muerto tan joven? Antes de continuar, quiero advertir que este video podrá contener material violento y que sé que algunas cosas pues me estaré equivocando o que no estaré 100% en lo correcto, pero la idea de este video es solo entretener y pensar qué sería de un mundo diferente, de un universo diferente, así que por favor no se lo tomen mal, no se lo tomen a pecho. También sé que en varias cosas, en varias descripciones de batallas y de situaciones, el video no tendrá mucho sentido con lo que estoy diciendo. Pero también quiero que entiendan que no es tan fácil producir y encontrar el material de apoyo para estos videos. Espero lo disfruten. La historia como tal de Alejandro Magno merece su propio video, pero para tampoco abordar el tema sin ningún contexto, pues hablemos brevemente de este. Alejandro era el hijo de Filipo II de Macedonia. Cuando su padre es asesinado por su propio guardaespaldas, este es coronado rey. Filipo llevaba años planeando una invasión total a la zona que hoy en día conocemos como Turquía, para expandir las tierras y castigar a Persia por las pasadas invasiones a Grecia, donde hasta Atenas fue incinerada por completo. A pesar de siempre enfrentarse contra ejércitos mucho más grandes y contra generales con mucha más experiencia, Alejandro siempre supo aprovechar las debilidades de sus enemigos y trazar planes tan infalibles que jamás perdió una batalla en su vida. Los años pasaban y el imperio de Alejandro cada vez crecía más y más, a costa de las pérdidas persas. Ciudades fueron fundadas por los macedonios y griegos, todas bajo un mismo nombre, Alejandría. Pero conforme pasaban los años y el número de batallas crecía y crecía, el ejército macedonio se cansaba aún más,
Además, Alejandro cada vez parecía preferir la cultura persa a la griega, obligaba a sus hombres a casarse con mujeres persas, veneraba a dioses no griegos, se vestía diferente, se casó con una reina persa en vez de una griega, y lo más importante, su ambición solo se hacía más y más grande. Alejandro y sus hombres habían llegado hasta el borde del mundo conocido. Cruzaron mares, desiertos, selvas, montañas gigantes, lucharon contra bestias, hombres, criaturas que decían ser inmortales y mucho más. Así que cuando Alejandro descubrió que habían tierras más allá de las fronteras trazadas por los antiguos griegos y expresó su deseo de ir a conquistarlas, sus hombres se rehusaron a avanzar. Tenían 10 años sin ver a sus familias, sin estar en sus tierras. Muchos habían caído, todos estaban llenos de cicatrices, no aguantaban más la marcha. No era la primera vez que Alejandro lidiaba con motines, ni el no querer avanzar más. Pero esta vez Alejandro no los pudo convencer y decidió que todos volverían a casa. En su camino de regreso se dio cuenta de que muchos de los líderes y representantes griegos que habían dejado en sus nuevas tierras estaban abusando de su poder, así que mientras marchaba de regreso le tocaba volver a imponer orden, ejecutar a los abusadores y montar nuevos representantes. Aún así, consumido por la impotencia de tener que haber detenido su expansión, hizo pasar a su ejército por el desierto de Gedrosia, donde por las duras condiciones climáticas y falta de agua y alimento, muchos no lograron sobrevivir a la travesía, al castigo que Alejandro les estaba imponiendo. Problema tras problema era lo que se encontraba este rey en su camino a casa, pero en una parada técnica en Babilonia, muere. Se dice que de malaria o tal vez incluso que fue envenenado a propósito, cosa bastante común en la Grecia antigua. Pero el punto importante es que sin Alejandro, este nuevo imperio, que ya de por sí se estaba envuelto en problemas, no podía sostenerse. Y es aquí donde nuestra historia comienza. Digamos que Alejandro no muere, que esa noche no deseaba tomar vino, que un general lo llamó para resolver un problema y no lo asesinan o no tenía malaria. El punto es que no muere en el 323 a.C. y marcha desde Babilonia hasta Macedonia con lo que queda de sus hombres. Una vez en la capital griega es recibido no como un héroe o no un rey, sino como un dios, como un descendiente de su inspiración, Aquiles, como el elegido por los dioses para gobernar el mundo conocido, como el salvador de Macedonia. Pero una vez pasaron las celebraciones, los problemas volvieron a tocar su puerta. Él deseaba volver a India cuanto antes, navegar las ahora descubiertas costas africanas al sur del cuerno del continente, de adjuntar el Medio Oriente y mucho más. Pero aún debía solucionar problemas internos, callar voces que hablaban mal de él, reforzar la presencia macedonia en las nuevas provincias, calmar las tensiones entre persas y griegos y también volver a casarse, esta vez con una mujer griega. Cosas que Alejandro no deseaba hacer, pero tenía que hacerlas. Mientras juntaba a un nuevo ejército, sus generales y comandantes anteriores entraban a la política con el deseo de hacerle ver a la gente la verdad sobre Alejandro, sobre su gigantesco ego, sobre su poca compasión, la poca importancia que le daba a sus hombres, y además advertían a los nuevos soldados que no se unieran al ejército, que no lo hicieran, que los traumas de la guerra eran muy fuertes en la mayoría de los ex hombres de Alejandro, pero este los acalló de la única forma que conocía, a punta de espada. Mucha gente en Grecia comenzó a temer de Alejandro, pero los tesoros, el restaurar la paz en las islas, en sus territorios cercanos, el por fin haberse vengado de los persas y de la promesa de nuevas tierras y muchas riquezas, le ganaron a Alejandro el apoyo del pueblo. Muchos intentos de asesinato fueron planeados en su contra, pero ninguno fue efectivo. Esto hizo que Alejandro se cerrara aún más y estuviese más paranoico que nunca. Pero nada impediría que se encontrara con su destino, ser el rey del mundo.
Una vez casado con su nueva esposa, embarazada por cierto, con el consejo macedonio en orden y habiendo reclutado unos 30.000 hombres más 500 oficiales veteranos de su ejército anterior y también con la esperanza de ir reclutando más hombres en el camino y al haber mandado barcos exploradores desde la costa de Egipto y el Medio Oriente para cartografiar un nuevo mapa mundi, Alejandro al fin puede repetir exactamente la misma ruta que recorrió en su campaña anterior, esto con la misión de imponer orden, revisar cómo estaban los gobernadores, establecer nuevas rutas de comercio con Macedonia, construir puentes y caminos, es decir, ratificar su mandato y fortalecer los ya muy delicados lazos entre persas y macedonios, ya que Alejandro sabía que la inclusión y que la paz entre, digamos, razas o diferencias de personas era la única forma de mantener un imperio estable. Rebelión tras rebelión, el ejército de Alejandro avanzaba por su vasto imperio. En Egipto, tribus del sur causaban problemas, en Turquía varias ciudades se rehusaban a aceptar macedonios, en Armenia y en Mesopotamia buscaban independencia, amenazando con cortar al imperio en dos, pero todos los problemas fueron solucionados como Alejandro mejor sabía, a punta de espada. A pesar de numerosas batallas y altas pérdidas, muchos ciudadanos de las nuevas provincias deseaban y estaban muy emocionados de enlistarse al ejército macedonio, así que Alejandro fue fundando también escuelas militares en las ciudades conquistadas, dejando a varios de sus veteranos en cada puesto como profesores, por así decirlo, para que en cuestión de un par de años renovar e incrementar las falanges y caballería del ejército. Habían pasado 4 años ya desde la última vez que Alejandro estuvo en Macedonia, y al por fin haberse podido reunir con su esposa Roxana, al fin pudo conocer a su primer hijo, Alejandro IV. Tenía 4 años y Alejandro sabía que al ser hijo de un rey griego y una princesa persa, sería este muchacho quien al fin uniera en armonía a todas las provincias del imperio. Alejandro le prometió a su hijo que se lo llevaría consigo una vez regresara del viaje que ya estaba emprendiendo, y su misión ya no era solo ratificar su mandato, sino llegar de nuevo a la India y conquistarla. Una vez en India y ya con una fuerza de 30.000 hombres, contando a las nuevas unidades de las colonias, Alejandro decide no apresurarse y recopilar información sobre aquellos a los que se enfrentaría. Su nuevo enemigo sería el Imperio Maurya, un imperio que en la realidad verdadera creció para dominar casi toda India. Y aunque para la época de Alejandro solo controlaba el norte y parte del centro, sus grandes elefantes de guerras, sus altos números y la selva le daban la ventaja sobre Alejandro. Pero este no pensaría las cosas 2 veces y seguiría marchando. El problema con los Maurya era que no tenían un solo rey, sino muchos líderes, cada uno encargado de una zona diferente. Así que Alejandro tendría que vencer uno por uno. Luego de unos meses, al ya estar controlando varios pueblos, Alejandro recibe cartas de los líderes Maurya para reunirse pacíficamente en Multán, la ciudad en la que años atrás Alejandro había sido herido de muerte. Para Alejandro, volver a las ruinas de Multán era algo duro, pero debía hacerse. Los líderes Maurya le propusieron una coexistencia mutua. Negociarían con el imperio macedonio, pagarían impuestos, pero lo que no harían sería reconocer a Alejandro como rey. La razón por la cual no quisieron reconocerlo fue porque viendo lo lento que avanzaban las tropas por las selvas indias y lo difícil que se les hacía luchar, no pensaban que el rey macedonio estaría dispuesto a perder miles y miles de hombres y a pasar años en la zona. Pero claramente estos hombres no conocían tan a fondo a Alejandro. Este rechazó el trato y le declaró la guerra a los Maurya. Los meses y las batallas transcurrían y el avance macedonio era lento pero eficaz. Pueblo tras pueblo iba siendo adjuntado al imperio, pero cuando los abandonaba para seguir al próximo, recibía noticias de nuevos levantamientos. Esto hizo que Alejandro recurriera no a la anexión pacífica o suave, por así decirlo, sino a la matanza de cientos para poner el ejemplo. Ya no era una campaña normal, era personal.
Miles de inocentes morían bajo el filo de las espadas de los hombres de Alejandro, y miles más perecían el mismo castigo si sus reyes no se rendían. Al enterarse de las masacres, los reyes Maurya se preguntaban si sería correcto mejor rendirse ante Alejandro, pero cuando se contactaron con él para al fin dejar las armas y pues entregarle el imperio a Alejandro, este los rechazó. Varios de sus mejores amigos y generales habían caído a mano de ataques guerrilleros Maurya. Alejandro ya no veía hombres, veía animales, monos, bestias desnudas y sucias que no entendían a no ser que fueran amenazados con una espada. Así que ya no habría rendición, sino aniquilación de aquellos que se rehusaran, que no quisieran ser incorporados al imperio. Ya habrían pasado 1 año y medio. Y al fin Alejandro se encontró con un gran ejército conformado por todos los hombres a disposición del imperio Maurya. Alejandro venía recibiendo hombres de sus escuelas recientemente formadas, haciendo que sus filas pudieran tener unos 50.000 hombres, pero los Maurya contaban con el doble, 100.000 soldados. Aún así, la experiencia, disciplina, preparación y convicción de los hombres de Alejandro representaban una amenaza mayor. El enfrentamiento sería a unos pocos kilómetros de Pataliputra, la capital Maurya, al este del imperio. El ejército Maurya se concentraba al sur del río Ganges, mientras que el de Alejandro estaba al norte, pero Alejandro tenía un plan. Este aún no había incorporado los 20.000 hombres nuevos que le habían llegado desde las provincias. En cambio, los había mandado a esconderse junto a varios de sus mejores comandantes en un bosque a un par de kilómetros de distancia, lo suficientes para no ser avistados. El Ganges estaba caudaloso, haciendo que cualquier avanzada de infantería fuese lenta y peligrosa, pero la caballería avanzaría sin problemas. Alejandro y toda su caballería avanzarían a toda velocidad, cruzando el Ganges, y sus peligrosas falanges los seguirían. Pero cuando los caballos ya habían cruzado el río y se estaban batiendo ferozmente contra la infantería india, las falanges se detuvieron a la orilla del río y retrocedieron. Habían desertado. Los Maurya estaban conscientes de la razón por la cual Alejandro debió abandonar su campaña anterior en India. Así que el motín, esa idea de que los hombres ya no querían luchar al lado de Alejandro, no les pareció extraña. Esto hizo que la moral Maurya subiera y que no solo retuvieran a la caballería, sino que la empujaran. Alejandro, desesperado, ordena la retirada de emergencia y cruza el Ganges rápidamente, pero es seguido por un mar de enemigos dispuestos a acabar con los macedonios. Pero cuando ya Alejandro había cruzado el río y miles de Mauryas también, las falanges y la infantería macedonia que estaba retrocediendo y que había traicionado a Alejandro se habían dado la vuelta y cargaron contra los ahora sorprendidos Mauryas. Era una trampa. Alejandro lo había planeado todo. Sabía que cruzar el río sería la perdición para sus tropas, así que hizo creer a los Mauryas que él había sido traicionado, que había perdido a su ejército, para que fueran estos quienes lo cruzaran. Era una masacre, los elefantes asustados retrocedían y aplastaban Mauryas. Los que trataban de volver al otro lado del río tardaban mucho cruzándolos y eran asesinados por lo que quedaba la caballería de Alejandro. Y por si fuera poco, los 20.000 refuerzos de las provincias habían abandonado su escondite y estaban cargando contra los Mauryas desde el sur del río. Era un desastre, los líderes indios ordenaron la retirada, pero estaban rodeados. Solo un puñado de hombres pudieron escapar a los bosques y los que decidieron seguir luchando fueron aniquilados. La gran fuerza Maurya de 100.000 hombres había sido destruida. Solo unos cuantos miles lograron escapar, 75.000 muertos aproximadamente, con unos 15.000 capturados, contra solo unas 5.000 bajas del ejército macedonio. Sería una victoria para la historia. Los apocalipsis zombies siempre han sido temas que, sean por cualquier circunstancia, llaman la atención de la gente. Lo mismo podemos decir sobre la Segunda Guerra Mundial, y en muchas obras literarias, series, películas, videojuegos y demás, hemos visto cómo se plantean diferentes tipos de pandemias zombies y de realidades alternas sobre la guerra. Pero ¿y si combinamos las dos para crear algo totalmente diferente?
Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se diera durante la Segunda Guerra Mundial? Primera parte. Nuestra historia alternativa comienza en una ofensiva que marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Oeste, la Batalla del Bulge. La intención de este video es solo entretener. La Batalla del Bulge fue la última esperanza de la Alemania nacionalsocialista de frenar la avanzada aliada en la Europa continental y por consiguiente poder firmar algún tipo de paz con sus enemigos, excepto por la Unión Soviética. En esta, a pesar de no tener el apoyo aéreo y estar en pleno invierno, haciendo que el combate sea sumamente complicado, yendo en contra de la opinión de sus generales, un muy paranoico y desesperado Hitler puso todo lo que tenía disponible en combate para tratar de recuperar el puerto de Amberes en Bélgica de manos de los aliados, y al cortar los suministros y separar el ejército aliado, poder rodear a las tropas en Bélgica y Holanda para tenerlos como rehenes y un seguro de negociación. Pero esto simplemente era un plan demasiado optimista, por así decirlo. Los alemanes no tenían los recursos necesarios para ganar la batalla, tanto así que a mitad de camino a Amberes sus propios tanques se quedaron sin gasolina, y sabiendo que era imposible el reabastecimiento de combustible, los operadores de estas máquinas de guerra simplemente se bajaron, las incendiaron y comenzaron a caminar de vuelta hacia Alemania. Al final, las tropas germanas no estuvieron ni cerca de completar su cometido, y con semejante derrota, Hitler y compañía habían agotado todos sus recursos, y solo sería cuestión de tiempo para que los aliados llegaran a Berlín. Pero en esta realidad alterna, los alemanes tenían tiempo trabajando en un proyecto que podría darle más tiempo de vida a su causa: los Supersoldaten. De la mano del Dr. Joseph Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, y trabajando junto al programa de Lebensborn, el Reich tenía meses experimentando con adolescentes arios que habían sido secuestrados de niños para adoctrinarlos y lavarles el cerebro, y también con los judíos en los campos de concentración de Auschwitz. Los experimentos eran brutales, totalmente sanguinarios. Esto es con el fin de al tener a los judíos como conejillos de India para alterar su código genético o mejorarlos físicamente con todo tipo de cirugías, y a los jóvenes arios fanáticos para que luego de que hubiesen resultados con los judíos poder desarrollar algún tipo de suero aplicable por intravenosa, pues Mengele y su equipo pudieran crear una raza de soldados casi invencibles y poder retomar una decente esperanza de victoria contra los aliados, y con el tiempo incluso también tomar de vuelta lo que ellos veían como perdido. Pero en medio de la experimentación y las alteraciones genéticas, algo saldría mal. Luego del final de la batalla del Bulge, el 25 de enero de 1945, Hitler ordena a Mengele que pusiera en funcionamiento el programa de Supersoldaten de inmediato y sin importar que las alteraciones genéticas aún no estuvieran listas. Por si fuera poco, el ejército rojo estaba a pocos días de llegar al campo de concentración de Auschwitz, y si capturaban la última esperanza del Reich se perdería por completo. Así que arriesgándolo todo y sin los resultados necesarios, Mengele, que tenía años experimentando con la genética humana de una forma macabra y barbárica, inyecta a sus sujetos arios con una muy peligrosa dosis del suero que prometía convertirlos en una especie de Capitanes Américas nacionales socialistas, ¿no? Pero el suero lo que hizo fue matarlos. Frustrado y decepcionado por la noticia, Mengele decide abandonar el campo y más adelante escaparía de Europa hacia Argentina para evitar ser capturado y sufrir las represalias o de los alemanes debido a su fracaso, o peor aún, de los soviéticos. Y justo en lo que todo el personal de Auschwitz comienza a empacar sus cosas, horas más tarde, de repente, los cuerpos de los sujetos que habían muerto se levantaron de entre los muertos. El suero había producido una mutación genética dentro de los sujetos y en cuestión de minutos también desarrolló un nuevo virus altamente contagioso. Esto causó una reacción mortal en los corazones de sus huéspedes, y luego de varias horas de haber sido declarados como fallecidos, estos no solo se convierten en muertos vivientes, sino que debido a la naturaleza de los experimentos también le dieron superfuerza, agilidad y resistencia. Auschwitz, que de por sí ya era el infierno en la tierra, ahora tenía muertos vivientes matando a todo lo que se les atravesara. Fue una masacre. Supersoldatens zombies acabaron con casi todo el personal de seguridad del campo y con miles y miles de prisioneros débiles y aún más cuerpos disponibles, pues la expansión del virus sería aterradora. Muy pocos pudieron escapar a esta horrorífica situación. Y al comunicarle a Berlín lo sucedido, ese aterrador 25 de enero es nombrado como los alemanes como Tag Z, día Z.
Encerrado en su búnker bajo la Cancillería alemana en Berlín y estando consumiendo diariamente drogas similares a la heroína y la cocaína para mantener la poca cordura que le quedaba, Hitler es informado de que miles de super zombies sin razonamiento y actuando de forma instintiva y animal habían tomado Auschwitz y convertido a todas sus víctimas, tanto alemanas como judíos, en zombies, vale recalcar, ¿no? Sabiendo esto, el Führer ordena a 2 de sus muy pocos aviones de reconocimiento restantes a ver cuál era la situación actual de la zona del brote, y luego de que se enterase de que los zombies estaban muy ocupados alimentándose de los cuerpos del campo y conociendo que los soviéticos estaban a muy pocos días de llegar a la zona, decide no hacer más que evacuar a todo personal militar y civil de las cercanías, y que los rojos se lleven una inesperada sorpresa. 2 días después de que en ciudades como Berlín y Dresden el Führer diera la orden de que se hicieran brechas empaladas y llenas de alambres de púas, el ejército rojo marcha a las afueras de Auschwitz y sin saber lo que les esperaba entran tranquilamente al campo, cuando de repente hordas y hordas de zombies se lanzan contra ellos. Más de 67.000 muertos vivientes recibieron a los soviéticos con sus bocas abiertas. Los 10.000 soldados rojos de la zona estaban aterrados e impactados. La ofensiva zombie era tan rápida y sanguinaria que muy pocos soldados lograron abrir fuego, ya que la mayoría o estaban atónitos o estaban siendo atacados, y aunque las balas les hacían daño, los muertos vivientes solo caían cuando se les daba en la cabeza o se les vaciaba un cartucho entero en el cuerpo. Al final, todo hombre que no estuviera dentro de un tanque habría caído ante las hordas casi de inmediato, y de hecho, al no reaccionar bien, la mayoría de las unidades blindadas fueron comprometidas al tener abiertas sus escotillas de salida de la artillería ligera. Y por si fuera poco, debido a su gran fuerza, los daños que generaban a los tanques eran tales que dejaban destruidas sus bandas de movimiento y todo tipo de cañones o metralletas externas, dejando a la tripulación encerrados y viendo cómo todos sus compañeros eran devorados y convertidos. Rápidamente la noticia llega al resto de compañías soviéticas de la ofensiva Vístula en la zona. Comunicaciones radiales gritando por auxilio y que bestias humanoides podridas super fuertes los estaban atacando eran lo que se escuchaba por todos lados, pero esta al principio fue tomada como una mala broma, ya que semejante cosa pues parecía imposible, ¿no? Aún así se pasa el mensaje de capitán en capitán hasta llegar a Iván Konev, general ruso al mando de la liberación de los campos de concentración. Y lo que al principio fue visto como una mala broma, rápidamente se convierte en algo bastante tétrico. Y de repente se corta la comunicación. Tras varios minutos de golpear y golpear, los sobrevivientes dentro de los tanques T-26 serían alcanzados y devorados. Pero al alto mando no saber esto, Konev ordena que un escuadrón de investigación de la Fuerza Aérea sobrevuele la zona. Pero estos no ven nada, ya que estaba anocheciendo. Y mandar un batallón de blindados sería muy arriesgado o sin luz al esto ser de noche, ¿no? Y al ser bastante escéptico, Konev decide no hacer nada hasta la mañana siguiente. Ni siquiera informó a Grigori Zhukov, mariscal general y líder de todas las fuerzas soviéticas en el territorio enemigo, de que una compañía entera de más de 10.000 hombres había mandado un comunicado de emergencia y ahora no se sabía absolutamente nada de dónde estaban. Así que Konev y el resto del ejército rojo a su mando montarían campamento a un par de horas caminando de Auschwitz, sin mucha preocupación aparente y con la intención de esperar a la mañana siguiente para ver lo que había pasado. Pero lo que este señor no sabía es que no viviría para volver a ver el sol. En medio de la noche, los centinelas pendientes de asegurar el perímetro del campamento soviético comienzan a ver movimientos extraños en el bosque. Debido a su escepticismo, Konev no había dejado escuchar a casi nadie los comunicados de emergencia provenientes de sus camaradas en Auschwitz, por lo que los centinelas no sabían a lo que se enfrentaban. Al haber reportes de que no quedaban soldados alemanes en la zona, los soviéticos pensaron que eso que veían al fondo eran civiles o prisioneros de los campos liberados, pero al los zombies ver a los soldados, pues comienzan a correr hacia ellos con todas sus fuerzas. Totalmente petrificados, los centinelas no alcanzan ni a sonar las alarmas y rápidamente el campamento soviético es rodeado y abrumado por los muertos vivientes.
Pocos alcanzaron a reaccionar y defenderse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al mucho de estar dormidos, solo una fracción del ejército rojo logró abrir fuego y alertar al resto, y aún así esto no fue suficiente para poder montarse en sus tanques, camiones o siquiera para entrar en formación defensiva. Pero sí fue tiempo suficiente para mandar un mensaje de emergencia a todas las frecuencias abiertas posibles. Nos atacan, los muertos nos atacan, sálvenos, Y estática. El mensaje es cortado luego de que ruidos como el de un oso hambriento se escucharan y a los gritos desesperados de hombres en el fondo. Kaiju. En japonés, esa es la terminación que se le da a un monstruo o bestia gigante, algo que pues aunque sea totalmente ficticio, luego de la Segunda Guerra Mundial y el terror que el poder nuclear implantó en la gente de este país, pues la idea de monstruos radioactivos que destruyeran todo a su paso ganó muchísima popularidad. Tal vez el más famoso de todos es Godzilla, un icono muy impregnado en la sociedad niponesa, pero con el pasar de los años y pues las crecientes relaciones tanto culturales como económicas entre el oeste y Asia, pues este género de supermonstruos ha sido adoptado por Hollywood. Uno de los ejemplos más reconocidos es Pacific Rim o Titanes del Pacífico, en español, ¿no? Que toma la idea de los kaijus más la de robots gigantes de Evangelion y pues los pone a luchar entre sí. Desde su estreno en el 2013 y hasta hoy en día, esta película ha sido un fenómeno cultural y digno de la gran fanaticada que tiene. Libros, cómics, series, adaptaciones, su propia wiki y muchísimas otras cosas más demuestran lo bien desarrollada y apta para expansión que esta historia está hecha. Y hoy, tomando justamente lo planteado por el universo de Pacific Rim, pues veremos la posibilidad de que dichos monstruos gigantes aparezcan en el Océano Pacífico. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los kaijus existieran? Existen muchísimas películas y libros japoneses donde describen a profundidad los orígenes y los datos en general sobre los kaijus, pero en este video vamos a guiarnos netamente por la información planteada en Titanes del Pacífico, debido a que pues es un tema más reciente y la historia se lleva a cabo en un mundo mucho más contemporáneo a nuestra realidad verdadera. Recuerden que la intención de estos videos es solo entretener, estaremos cambiando la historia reciente del mundo, así que si olvidamos o pues nos equivocamos en algún detalle les pedimos disculpas. Para mejor contexto sobre este tema los invitamos a ver la película Pacific Rim, una de las mejores obras del director mexicano Guillermo del Toro, por lo menos en mi opinión. Entonces, según el universo de Pacific Rim, el primer ataque registrado de un kaiju fue en el 2013, en la ciudad estadounidense de San Francisco. Ese generó miles de muertes, destrucción en 3 ciudades de California y solo lograron derribar con jets, tanques y misiles 6 días y 56 kilómetros de destrucción después. Dicho monstruo salió de un portal interdimensional en el fondo del abismo de Challenger, el punto conocido más profundo del Océano Pacífico, y el mundo entero realmente, ubicado en la fosa de las Marianas, cerca a Indonesia y otros países asiáticos y oceánicos. Y de dicho portal, luego de un periodo de tiempo pues determinado que se reducía con cada nueva aparición, siempre salían cada vez más y más kaijus. Estos estaban categorizados en niveles que los posicionaban de menor a mayor, dependiendo de su poder, desplazamiento de agua y habilidades en general, siendo 1 el más bajo y supuestamente 5 el más alto, tal cual como los huracanes. Ya sabiendo esto, digamos que esto pasó en la historia real, que un gran monstruo emergió de las profundidades del Pacífico y se dirigió directo hacia las costas de Estados Unidos. ¿Qué pasaría realmente en este momento y el futuro cercano? Pues vamos a eso. Entre nuestra realidad y el mundo de Pacific Rim solo cambiaremos 2 cosas muy importantes. Que la historia comenzaría en el 2019 en vez de lo que dice la película, o sea el 2013, y que pues obviamente por mucha investigación y recursos que se destinen a luchar contra los kaijus, simplemente no solo no tenemos la tecnología para construir a los poderosos Jaegers, sino que estos son sumamente imprácticos también. Y ahora sí, comencemos nuestra historia. El nombre código que se le dio al primer kaiju es Intruso, una bestia de más de 90 metros de altura y casi 2.800 toneladas de peso, categorizado como clase 1.
En esa realidad alterna, al intruso emerger de las profundidades y acercarse a las costas de California, generaría un desplazamiento de agua medianamente fuerte que golpearía a la bahía de San Francisco, con la suficiente fuerza como para llamar la atención. Los radares marinos y la información satelital otorgada por NORAA, una de las organizaciones o agencias meteorológicas más grandes de los Estados Unidos y de todo el Pacífico, informaría de un objeto no identificado y de gran tamaño moviéndose en dirección hacia el área en cuestión. Debido a su peso y tamaño, Intruso tardaría varias horas en poder siquiera llegar al Golden Gate, tal cual lo hizo pues en la película. Tiempo suficiente para que luego de que los datos recolectados indicaran que el objeto en cuestión era un monstruo marino gigante, la naval y la fuerza aérea estadounidense pues pudieran por lo menos sonar sus alarmas y movilizar un gran número de tropas y pues de barcos y aviones hacia el objetivo. Una de las muy pero muy pocas incoherencias que le encuentro a la película y a la información en general sobre los primeros avistamientos de estos grandes monstruos en la Tierra es que prácticamente ignoran la existencia de los barcos de guerra. Es verdad, en una parte pues muestran cómo un portaaviones de gran tamaño movía los restos de un kaiju muerto, pero jamás dicen que una flota de guerra le haya hecho frente a algún monstruo como tal. Al principio eran aviones y tanques, eso es lo que dicen, haciéndole frente pues valientemente a los kaijus, y ya, nada más. Cuando pues es irrefutable que el verdadero poder de un gran ejército, de una gran nación, se encuentra realmente en sus barcos de guerra, en sus destructores, submarinos nucleares, portaaviones y demás navíos. Y aunque muchos dirán que pues debido a la velocidad de algunos kaijus, mandar una flota sería prácticamente sacrificarla, esto no es del todo cierto. Los primeros kaijus por lo menos en aparecer eran grandes, torpes y muy lentos, y aunque pues cada nueva aparición, cada nueva generación por así decirlo, parecía resolver algunos de los problemas de sus antecesores, no fue sino hasta años después que aparecieron los kaijus de clase 3 y 4, que realmente estos eran los que podían ganarle en velocidad a una flota naval. Por lo tanto, y pues teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente y que en California hay varias flotas navales estadounidenses estacionadas, la mejor opción de frenar a Intruso era enfrentarlo pues a distancia, con barcos y aviones, así evitando pues arriesgar vidas y pues material de guerra innecesariamente. Ese sería el acercamiento militar como tal más inteligente que se pudiera aproximar, pero no era el más útil tristemente. La información oficial nos muestra que ningún calibre de munición ni ningún misil tradicional balístico en el ejército estadounidense logró generar algún daño significativo en la piel de Intruso. Por lo tanto, pese a los grandes esfuerzos de la naval y la fuerza aérea de frenar a la bestia, pues esto resultaría en una pérdida total de tiempo, haciendo que el monstruo ignore el fuego enemigo y se dirija directamente y con mucho peligro a San Francisco. Al tocar tierra, luego de haber destruido el puente Golden Gate, pues a diferencia de en la película, el ejército no le esperaría 6 días a ver si lo pueden derribar convencionalmente. Creo que esto pues lo ponen así en el largometraje para poder pues aumentar el número de bajas y víctimas y como que crear más tensión, sino que lo que harían pues al ver que durante horas las mejores armas y cañones navales no pudieron hacerle ningún tipo de daño a Intruso, pues el empleamiento de misiles nucleares tácticos sería la siguiente opción. Estos, a pesar de su nombre, no son bombas nucleares como tal, de hecho ya se han utilizado varias veces antes en combate y no generan gran cantidad de radiación pues al ambiente, pero sí son caros y muy escasos y también muy peligrosos. Al dispararse el primero y ver que pues sí hizo efecto, 2 más le seguirían y con estos por fin caería Intruso. Y aunque no dejaría un daño tan grande realmente como lo hizo pues en la película, habría dejado muchísimas pero muchísimas bajas, destrucción y muerte a su paso. Sin poder explicar de dónde vino y el por qué, ya que solo se sabía que vino desde las profundidades del Pacífico, muchos científicos de todo el mundo comenzarían a estudiar el fenómeno y llegarían a la conclusión de que esto era simplemente una anomalía y que no volvería a ocurrir, mientras que otros veían la posibilidad de que este monstruo no estuviera solo y que vino de las profundidades del océano aún no exploradas.
aunque no explicaría cómo podía vivir fuera del agua realmente, pero el público en general pues trataría de vivir sus vidas con normalidad y esperando que este hubiera sido realmente un incidente aislado, pues qué equivocados que estaban tristemente. 6 meses después aparecería otro kaiju, más fuerte y ágil que el anterior, ya que la película deja bien claro que cada nuevo kaiju evoluciona y se adapta para soportar mejor a las armas y bombas que el anterior tuvo que enfrentar. Esta vez emergió de las Filipinas, mucho más cerca al abismo de Challenger que pues San Francisco. Y en vez de salir a plena luz del día, atacar a un lugar tan lejano, este pues ataca de noche y en medio de un tifón, para así no ser detectado tan rápido. Pero aquí es donde se complican las cosas. Si el país con el mejor ejército del mundo no pudo ganarle el primer kaiju y necesitó de 3 misiles nucleares tácticos para destruirlo, ¿cómo podría defenderse las Filipinas? Aunque esta nación le pide ayuda a Estados Unidos para que manden a su portaavión cargado con misiles nucleares tácticos, el portaaviones Ronald Reagan estacionado en Japón y gran parte del resto de barcos de guerras que pues escoltan a dicho portaaviones, con las políticas actuales de dicho gobierno, ¿realmente prestaría ayuda a Estados Unidos a las Filipinas? Y de ser así, ¿esta flotilla sería lo suficientemente poderosa para detener al kaiju? La otra opción sería pedirle ayuda a India, Rusia y a China, los únicos otros países de la región en posesión de portaaviones con capacidad de disparar dichos misiles nucleares. Y esta sería una encrucijada realmente, porque China y Estados Unidos tienen sus flotas a distancias similares de las Filipinas, pero es obvio que la primera que se enfrentara al kaiju sufriría la mayor cantidad de daños. Por otro lado, las flotas de Rusia e India no están en las mejores condiciones, en especial el portaaviones ruso, y pues están más lejos de Filipinas, entonces pues habría un tira y afloja para ver quién manda apoyo primero. Al final la presión internacional pues sería muy fuerte y se acordaría que todas las flotas saldrían al mismo tiempo, pero no falta la jugada sucia por parte de alguna de las potencias por demorar la zarpada o pues declarar inconvenientes en el camino, ¿no? Al final este tira y afloja solo haría que el kaiju cause aún más daño y mate aún más gente, y luego de unos 4 días y 9 misiles nucleares tácticos, este sería derrotado al fin, pero no sin antes matar a decenas de miles y destruir casi en su totalidad a la capital de las Filipinas, la ciudad de Manila. Y luego el tercero. 5 meses después otro kaiju aparecería y atacaría Cabo San Lucas en México. Este sería aún más fuerte y al estar tan cerca de los Estados Unidos, luego de 15 misiles nucleares tácticos, este seguía en pie y en un acto de desesperación, al ver que el kaiju se adentraba cada vez más y más cerca a territorio mexicano, el gobierno de dicho país pediría un ataque nuclear menor sobre el monstruo, ataque que sería exitoso y lo destruiría totalmente, al kaiju y a gran parte del estado de Baja California Sur. Una vez el segundo kaiju cayera, aprenderíamos que su sangre es altamente tóxica y contaminante, un líquido viscoso de color azul que mataría o por lo menos quemaría a todo material orgánico que se entrara y se encontrara en contacto con este, cosa que pues también pasó en el tercero, pero al haber sido pues destruido en una bomba nuclear, pues realmente su sangre sería la menor de las preocupaciones para dicha zona, ¿no? Luego de estudios a mayor profundidad y analizando los restos de estos kaijus con los de Intruso, pues se daría a entender que estos dos pues mejoraron en todo sentido en lo que falló Intruso. Fueron más difíciles de detectar, atacaron en lugares más despejados, eran un poco más rápidos y resistieron mucho más a los misiles que derrotaron pues al primero. Y fue en este momento que el mundo entero se daría cuenta de que los ataques seguirían viniendo. El mundo entraría en caos, en especial aquellas personas que pues viven en las costas del Océano Pacífico, que por cierto es más de una tercera parte de la población mundial total. La economía se derrumbaría, nadie querría vivir en las zonas de peligro. Grandes ciudades cercanas a este mar, como pues por ejemplo lo son Los Ángeles, Vancouver, Lima, Sydney, Shanghai, Tokio y muchísimas otras más, sufrirían una despoblación gigantesca. Grandes migraciones en masa en proporciones nunca antes vistas comenzarían, haciendo que cientos de millones entraran a ser catalogados como meramente desplazados. El terror cundiría en muchísimos países, la desesperanza gobernaría y muchas otras tragedias más ocurrirían.
pero la humanidad no estaría dispuesta a rendirse, dejando la idea de protección propia. Todos los países de la zona de riesgo y muchos otros más fuera de esta se unirían para estudiar al enemigo, adelantarse a los hechos, diseñar nuevas armas y estrategias con las cuales vencer y erradicar la amenaza Kaiju. Estudiando las corazas y sistemas óseos de los monstruos vencidos, se podrían diseñar cañones, desarrollar láser e incluso estudiar las posibilidades de bombardeos balísticos desde el espacio. La humanidad no se rendiría, y cuando el siguiente Kaiju apareciera, estaríamos listos. La idea de Santa Claus como lo conocemos en la actualidad es una de un viejito bonachón de gran panza que vive en el Polo Norte y tiene mucha magia junto a su esposa y muchos duendes que pues pasan todo el año haciendo y comprando juguetes para que cuando por fin sea la noche del 24 de diciembre poder despegar en su trineo mágico empujado por renos y repartir sus creaciones a todos los niños buenos del planeta. En este punto, si hay algún niño menor viendo este video, pues les sugiero que por favor dejen de hacerlo, ya que pues sabemos que esto no es cierto, ¿verdad? Pero ¿y si no fuese así? Si Santa sí existiese y tuviese que arreglárselas para no solo producir y repartir juguetes, sino tener que exportar materias primas, pagar sueldos a los duendes, contratar servicios de envío y muchas cosas más. ¿Cuánto gastaría y qué tanto trabajo tendría que hacer? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Santa fuese real? ¿Cuánto le costaría repartir todos los juguetes? En este video trataremos de explicar lo que gastaría Santa como tal si viviera y se rigiera bajo todas las leyes y restricciones, tanto laborales como comerciales del mundo, y cuál sería la forma más económica de hacerlo, ya que pues al existir en este mundo pues no contaría con magia, ¿verdad? La moneda que usaremos para calcular todo será el dólar. Para sacar las cuentas de lo que Santa debe hacer, conseguir y gastar, primero tenemos que apuntar qué es lo que necesita y las formas más económicas de conseguirlo. Por muy bonito que la historia suene, la verdad no tiene ni el más mínimo sentido que todos los juguetes se hicieran desde el Polo Norte. Es simplemente ilógico. Digamos que Santa tiene su base cerca de Nuuk, capital de Groenlandia. Primero, esta zona casi no tiene recursos naturales más que hielo y piedras. Es más, que no hay ni árboles para sacar madera. Y no solo eso, en estas zonas tan gélidas y al norte solo hay 3 meses de buen clima, de resto o es muy frío o extremadamente frío, aumentando costos de calefacción que de por sí ya es muy cara en esa zona, de vivienda para los empleados trabajando y de paso al este a claramente no ser una zona ni agrícola ni ganadera, casi todo el alimento debe exportarse, haciendo que los costos de mano de obra sean exorbitantes. Y no solo eso, esta es una de las partes menos pobladas del mundo, lo que haría que enviar todos los regalos a los niños se convirtiera en algo no solo difícil, sino hasta 10 veces más caro. Por lo que tendría más sentido que su centro de operaciones estuviese en Shenzhen, China, el segundo centro manufacturero más grande del gigante oriental y el más apto para hacer envíos internacionalmente, ya que Shanghai, que es el primero, está demasiado congestionado. Y bueno, ya tenemos nuestro centro de operaciones, Shenzhen. Sonará triste, pero creo que sería más rentable para Santa contratar mano de obra local que a sus tradicionales duendes. Al ver el estilo de vida de los duendes en las películas y lo felices que son, pues honestamente creo que tienen muy buen estilo de vida. Eso y pues que no existen. Y estamos hablando de un Santa real, así que Santa debería contratar empleados chinos. Ojo, pero esto principalmente para poder ensamblar y crear los juguetes, ya que si hablamos de la extracción de recursos, pues nos tocaría irnos a África, en especial a Etiopía, uno de los mayores comerciantes de recursos naturales en el mundo para producir cualquier tipo de cosas. El sueldo mínimo en Shenzhen es de $1.1 la hora en turnos de 12 horas por día laborado.
en Addis Ababa, capital etíope, y uno de los más importantes centros económicos del país y del continente africano, es de, y prepárense para escuchar este gran número, $18. Pero no la hora, como en Australia que pagan 25, o el día completo de 8 horas en Chile, que está entre 17 y $20, sino $18 pagados por todo el mes. Así es, amigos, por todo un mes de trabajo en Etiopía, 6 días a la semana, te dan solo $18. Pero bueno, ya fue mucha indignación por un día. Ya tenemos nuestros 2 centros de trabajo principales para Santa muy mal pagados. Ahora toca es ver cómo se producirían dichos juguetes y cuántos habrían de ensamblarse. En este aspecto seamos conservadores, un solo juguete por niño. Pero pues, como se imaginarán, hoy en día ya nadie pide regalos hechos de madera, muñecas de trapo, trompos y cosas por el estilo, sino que se piden Barbies, balones, consolas, ropa, zapatos y demás cosas por el estilo. Pero pues aunque hayan niños que piden una computadora nueva y se las dan el 25 de diciembre, sabemos que esa es una muy pequeña parte de la población mundial infantil, ¿verdad? Honestamente no encontré un número específico promedio de cuánto se gasta en regalos a nivel mundial, ya que ni siquiera todo el mundo celebra la Navidad occidental, ¿verdad? Pero sí pude ver que el promedio que gastan los padres en regalos para sus hijos en Estados Unidos, según encuestas realizadas en diferentes estados y a grupos sociales, es de $330. Claramente este número es demasiado alto para la gran mayoría de padres fuera del país en cuestión. Total, $330 es un número mucho más alto que el salario anual de los empleados africanos que tendría Santa. Así que bajemos el número a uno más comprensible y que a pesar de solo representar un regalo por niño en el mundo, sería uno de calidad aceptable y dicho número sería $5. ¿Les parece poco? Veamos los números. Hacer juguetes tampoco es la cosa más fácil del mundo. Puedes tener la mano de obra y la capacidad productiva, claro que sí, pero pues no tienes las patentes, no tienes los diseños de la mayoría de juguetes que se van a pedir. Alrededor del mundo, Santa debe convencer a los mayores productores de juguetes y productos para niños de que les deje replicar sus juguetes. Seguramente, por cuestiones de publicidad y relaciones públicas, dichas empresas aceptarían trabajar con nuestro viejito feliz, pero aún así cobrarían por la producción oficial de los juguetes que ellos son los dueños. Tomemos como ejemplo a la muñeca Barbie, que en precio de venta son muy similares a Legos de menor tamaño, muñecos de acción, productos de Disney, balones y demás juguetes. Una muñeca Barbie nueva, según Amazon, se vende en $20 directamente desde Mattel, aunque realmente no cuesta esto, ya que los materiales, producirla y ensamblarla solo representan un 16% del valor de la muñeca. ¿Qué pasa con el 84% restante? Pues 40 se lo queda a la marca Barbie, es decir, Mattel, que es su marca como tal padre. El otro 40 el vendedor, es decir, la tienda. Y el 4% restante son costos de envío en masa. Entonces, digamos que Mattel, los fabricantes, hacen un trato con Santa de solo quedarse con un 10% en vez de un 40%. Total, solo están prestando el nombre y las patentes, no tienen que producir absolutamente nada. A esto se le suma el 16% de fabricarla y se elimina el 4% de envío, ya que este proceso será diferente y ya lo discutiremos más adelante. Como Santa no hace esto para lucrarse, también se elimina el 40% al vendedor, lo que nos daría que producir una Barbie que se vende en $20, pues nos costaría solo un poquito más de $5. Nada mal, ¿verdad? Pero sigamos con el ejemplo de Barbie. Esta empresa emplea directamente a 800 empleados, lo suficientes para producir 58 millones de muñecas al año. Bastante productivo, si me preguntan a mí, ya que pues casi todo lo hacen máquinas que entran dentro del costo de producción. El problema es que en todo el mundo claramente no hay solo 58 millones de niños nada más, sino más bien 2.43 mil millones según cifras de la ONU. Eso quiere decir que utilizando el proyecto de producción de Barbie, pero para muchos tipos de otros juguetes, estaríamos hablando de que harían falta contratar a 33.517.000 empleados. Eso es 1,5 millones de personas más que toda la gente que vive en Perú, amigos. Así es,
Para producir un solo juguete sencillo como lo es una Barbie o un Max Steel para cada niño del mundo, hacen falta más empleados que la población total de la mayoría de los países del mundo. La verdad es que todos los empleados de juguetes del mundo combinados no llegan a producir ni cerca de la mitad de productos necesarios para satisfacer a la población infantil mundial. Y sí, ya sé lo que dirán muchos también. Técnicamente, Santa no tendría por qué darle juguetes a los niños en China porque pues ellos no practican la Navidad católica como tal, que es la que se representa en Santa. Pero es que técnicamente Santa Claus, como lo conocemos, no es un símbolo cristiano exclusivo como mucha gente cree. Y no creo que realmente Santa sea tan malo como para dejarlos por fuera solamente porque son una cultura diferente. Así que sí contaremos a estas poblaciones también. Y es aquí donde nos encontramos con el mayor problema, ya que Santa debería abrir más centros de operaciones en todo el mundo. Sectores económicos nacionales enteros en toda África, Asia Central y el sudeste asiático deberían dedicarle 24/7 a la extracción de materias primas y producción de juguetes. El costo del plástico se elevaría por las nubes incluso. El nivel de contaminación por esto sería casi que el doble. Así es, el doble del que vemos hoy en día con respecto a estos sectores. En Estados Unidos, un país con un sistema de envío de paquetes altamente desarrollado, tienen el récord de haber entregado exitosamente 3.7 millones de paquetes en un solo día luego del ciberlunes. En todo el resto del mundo se puede calcular que se podría enviar 5 millones de paquetes, que sumando y redondeando con los Estados Unidos estaríamos hablando de unos 9 millones de paquetes diarios. Claramente esto no es suficiente, ni de cerca, y estamos hablando del gran récord sumado. Con esos números, Santa tendría que entregar un juguete a cada niño durante 270 días. A ese paso y comenzando el 24 de diciembre, terminaría el 20 de septiembre del siguiente año, amigos. Ojo, esto es si todas las empresas de envío y tenderos independientes del mundo se dedicaran solo a enviar juguetes. Lo que haría que Santa tendría que contratar al mismo número de empleados que todo el sector de envíos mundial tiene. Es decir, 5 millones de empleados más solamente en envíos. Y ni siquiera puedo llegar a imaginar los problemas de tránsito que generarían en los centros urbanos tantos camiones repartiendo paquetes. Y hablando de eso, Santa tendría también que comprar flotas enteras de aviones, de barcos, de camiones, lugares de almacenamiento y demás, ya que esto sería un trabajo de casi todo el año, 270 días, recuerden. Y por cierto, pequeña aclaración, sé que Santa tiene una lista mágica que le dice qué niños han sido buenos y cuáles no. Pero pues de nuevo, esto es un Santa realista, no hay forma de saber quién ha sido malo para no darle nada, ¿no? Así que simplemente se le da un regalo a todos los niños y punto. Sumemos todos los costos por sector que hemos visto. Primero, producción y extracción de recursos, sin incluir mano de obra, lo que es la construcción de fábricas y compra de maquinaria, pues hablamos de un costo de $5 por juguete, pero esto toca sumarle lo que acabamos de mencionar, que termina siendo, según los sueldos por hora y siendo comparados con otros sectores de producción en masa de China, pues otros $5 por juguete en promedio en total. Eso nos daría un total de $10. Y si hay 2.43 mil millones de niños en el mundo, pues el valor total de este sector de producción de juguetes en general, solo la producción de juguetes, nos da 24.3 mil millones de dólares. La verdad es más bajo de lo que pensaba, pero este no es el mayor de los costos. Ahora, hablemos de mano de obra. 33.517.000 empleados. La mitad en África y la otra mitad en China y el sudeste asiático. Sumando los valores ya dichos nos da que anualmente, que es lo que deberían trabajar estas personas para llegar a la demanda de producción, cada uno pues ganaría $2.160 anuales en promedio, siendo los chinos los que más ganarían dinero. Y si multiplicamos este número por el de los empleados, pues nos da redondeado $73.000 millones. Más del triple que es lo de la producción.
lo que irónicamente haría que cada juguete cueste un poquito más que si lo comprasen directamente de Mattel. Pero pues recuerden que estamos hablando de un triple del número de juguetes que se hacen anualmente. Así que si Santa no estuviera haciendo los juguetes de todas formas y comprándolos directamente desde Mattel, a los de Mattel les tocaría obligatoriamente subir los precios a unos mucho más altos. Hasta ahora vamos por 97 mil millones de dólares y aún nos falta el otro de los grandes gastos, los envíos. Curiosamente, para este cálculo Amazon me la dejó bastante fácil. La empresa estadounidense reporta anualmente 2.4 mil millones de paquetes, casi el mismo número que hay de niños en el mundo, y reportan que esto, sin sumar ganancias, es decir, solo lo que les cuesta empaquetar y enviar, pues gastan unos 39 mil millones de dólares anuales. Ahora, sé que una gran parte de estos paquetes son entregados domésticamente, reduciendo considerablemente el costo de envío. Pero también tengamos en cuenta que la mayoría de niños en el mundo no son hijos únicos. No hay ninguna cifra existente que me diga cuántos niños viven por casa en promedio. Hay estimaciones, pero no son tan exactos. Por lo que digamos que lo que se ahorra en entregar un solo paquete con 4 juguetes para una casa con 4 niños, por ejemplo, es lo que se gasta extra en los envíos internacionales y a zonas más rurales. Entonces, Rafa, ¿cuál es ese gran total? Bueno, mis amigos, son 136 mil millones de dólares, que, curiosamente, es el PIB anual de Ecuador y Bolivia juntos. Para entregar un solo juguete, amigos, sencillo, sin estar envuelto, usando barcos, camiones y aviones viejos para entregarlos. Así es, 136 mil millones de dólares para todo esto. Y este cálculo súper sencillo, honestamente, es la matemática y números que nuestro viejo vestido de rojo favorito tendría que tener en cuenta si realmente existiera y fuese un ser común y corriente, como todos los demás. Qué bonito, ¿verdad? El agua es la base de la vida. Sin esta es imposible que organismos complejos como los conocemos existan. Pero, así como es el líquido más importante para nosotros, también puede ser uno muy cruel. En sus diferentes estados y formas, el H2O puede cortar cualquier metal, hundir embarcaciones, aplastar cualquier tipo de objeto gracias a la presión, causar inundaciones y muchísimas cosas más. Pero uno de los peligros más grandes que esta puede representar es cuando gigantescas olas de varios metros de altura se forman en la costa de cualquier continente. Y hoy veremos cuáles han sido las más grandes y cómo nos afectaría que una aún peor nos golpeara bastante. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un mega tsunami apareciera hoy? Este video es traído a ustedes gracias a Surfshark VPN, el mejor VPN del mercado. En su mayoría de casos, los tsunamis son generados luego de que un gran movimiento telúrico se da en algún punto del lecho marino. A veces incluso cuando hay terremotos cercanos a las costas, pero en tierra firme también pueden generarse. Pero como ya hicimos un video sobre un superterremoto en este canal, el tsunami que plantearemos el día de hoy será producido en medio del Océano Pacífico por un terremoto de 9.9 en la escala de Richter, el más fuerte en la historia reciente. Pero este no dañará ninguna isla o país como tal, ya que todos los desastres serán trabajo del tsunami. Por lo general, los megatsunamis que han existido suelen ser provocados por derrumbes de gran cantidad de tierra o por meteoritos chocando en el agua, pero en este caso será generado por un superterremoto, así como ya lo mencionamos anteriormente. La fuerza de los tsunamis y el tamaño de las olas depende de cuánta energía se haya liberado durante el terremoto submarino, por lo que mientras más fuerte sea este, más peligroso el tsunami. La energía liberada desde el lecho marino sube verticalmente hacia la superficie, pero la gravedad la vuelve a empujar para abajo, dando como resultado que ésta se vaya a los lados. Esto influye mucho al tamaño y poder de la ola, pero otra cosa que contribuye bastante es la duración del terremoto, ya que mientras más largo sea este, más fuerza es liberada, alimentando aún más a la gran ola. Debido a que al llegar a la costa cada vez hay menos agua que absorber y mover, la ola incrementa aún más su tamaño en estos últimos momentos, volviéndose aún más peligrosa. ¿Y qué tan peligroso sería este mega tsunami? Pues tendríamos que ver para eso todos los récords actuales para poder hacer una combinación de todos.
el tsunami del Océano Índico en el 2004, aquel que chocó principalmente con Indonesia, cobró la vida de más de 250.000 personas. Por otro lado, el de Japón en el 2011 fue el que mayores daños económicos ha generado, dando un total de 300.000 millones de dólares. Las olas y el agua lograron viajar hasta 10 kilómetros dentro de las costas japonesas. Si hablamos de altura de la ola, el récord tiene que ir directamente al tsunami de Lituya Bay en Alaska en el año 1958. Donde olas de hasta 525 metros de altura destruyeron todo a su paso. Para que se hagan una idea, el Costanera Center, ubicado en Santiago de Chile, es el edificio más alto de Latinoamérica y este mide 322 metros. La fuerza liberada por una ola de este tamaño al chocar con cualquier superficie sería mayor a la generada por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki combinadas. Y la mayor velocidad que uno de estos desastres naturales ha logrado viajar es de 900 kilómetros por hora. Ya sabiendo esto, podemos decir que nuestro mega tsunami tendría olas de más de 500 metros de altura, una fuerza acumulada de más de 2 bombas nucleares, viajaría a casi 1000 kilómetros por hora y sería una amenaza inminente para cualquier costa en su camino. Dicho tsunami se originaría en el punto Nemo, el lugar más aislado del mundo, donde si tú estuvieses allí en un barco, los astronautas de la Estación Internacional Espacial estarían más cerca de ti que cualquier otro humano en la Tierra. Apenas comienza a temblar en el lecho marino, organizaciones como NOAA, que se encargan de monitorear una gran cantidad de aspectos oceánicos, incluyendo los movimientos telúricos, darían alarma a todas las demás agencias gubernamentales del Pacífico. En Chile, por ejemplo, el país que se vería afectado más rápido en el mundo, la SHOA, S-H-O-A, es decir, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, le comunicaría a la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la situación de un gran tsunami generado por un sismo de los más fuertes de la historia, del planeta también, y que duró más de 15 minutos. Por lo que un mega tsunami de características apocalípticas llegaría a las costas del país en cuestión de horas. Desde Punto Nemo, el tsunami tardaría unas 3 horas en llegar a la costa de Chile, 4 a Perú, 5 a Nueva Zelanda, a Hawái, a México, 7 a California y 9 a Japón y China, dando a todos estos países por lo menos tiempo de alertar a su gente y llevar a cabo todo tipo de planes de evacuación y emergencia, que sean realistas para la cantidad de tiempo disponible, ¿no? Los medios de comunicación, utilizando la información oficial de la NOAA, la SHOA y otras agencias más, informarían a todo el mundo del desastre que está por ocurrir. También llamarían a la cooperación inmediata por parte de la población civil, pero la reacción de la gente no sería la mejor en todo momento. Saqueos, robos, pánico colectivo en general y muchas cosas más se desatarían en grandes cantidades, en especial en territorios donde el tsunami tardaría más de 4 horas en llegar, ya que les daría tiempo de aprovecharse de las evacuaciones masivas y después poder evacuar ellos mismos, ¿no? Alertas de tsunami se enviarían a todos los celulares por medio de mensajes de texto y redes sociales para alertar a la mayor cantidad de gente posible. En ciudades como San Francisco y otras más, por ejemplo, ya tienen protocolos de emergencia muy detallados a seguir en caso de que estos fenómenos llegasen a sus costas. Entre las estrategias están evacuaciones masivas de las zonas menos elevadas por medio de autobuses escolares y militares, cierre selectivo de vías para optimizar y ordenar las evacuaciones, reservas de comida y recursos de emergencia lejos de las costas. Luego de la catástrofe y la retirada del agua, se enviarían todo tipo de escuadrones de búsqueda y rescate y muchas cosas más. Por otro lado, en países acostumbrados a terremotos y tsunamis, como lo es el ejemplo de Chile, debido a las fuertes bases y estructuras en general con que se construyen los edificios, tienen planes inmediatos como lo son las evacuaciones verticales, donde se le ordena a la gente resguardarse en las azoteas o últimos pisos de los edificios de gran tamaño de las zonas y fuertes estructuras. Esto solamente si no hay tiempo suficiente para evacuar o si la elevación de la zona es bastante baja en casi todo el territorio. Pero como ya dijimos anteriormente, el tamaño y la fuerza de este mega tsunami son tales que ninguna evacuación vertical sería de gran ayuda. Así que todo tipo de esfuerzos por parte del gobierno y de la gente del común se llevarían a cabo para evacuar a toda la población en la línea de fuego a lugares más altos y alejados de las costas. Pero todo esto tendría que ser rápidamente, y es más, no habría certeza de que incluso al alejarse varios kilómetros y estar en zonas de alta elevación, esto puede ayudarte.
Pero antes de continuar, quiero hablarles un poco del patrocinador del día de hoy, un servicio que me emociona gigantescamente sugerirles, porque ya venía usándolo desde hace mucho, Surfshark VPN. Surfshark conecta a cualquiera de tus dispositivos digitales a redes virtuales privadas en casi cualquier parte del mundo, engañando así a quien sea que te quiera perjudicar. Personalmente, al mi trabajo depender totalmente de internet, este siendo YouTube, la idea de que cualquier persona con un poco de conocimiento cibernético y malas intenciones podría no solo hackearme y robarme mi información, sino también quitarme mi canal, me quitaba el sueño por las noches. Pero Surfshark hace que esto sea casi imposible, gracias a sus niveles de seguridad y cambio de dirección IP a una de sus seguras VPNs. Y no solo estarás más seguro, sino que también podrás ver servicios de streaming que son exclusivos para países fuera del que es el tuyo, ¿no? Por ejemplo, Disney Plus en Estados Unidos. Si vas al link que aparece en la descripción, en el comentario fijado y utilizas el código BAUL39, recibirás un 85% de descuento en paquetes seleccionados más 3 meses gratis, esta siendo la mejor promoción en el mercado de VPNs en estos momentos. Esta es una promoción exclusiva para suscriptores del Baúl de los Conocimientos Inútiles, así que es muy necesario que utilicen el link que les dejo abajo. Espero puedan disfrutar tanto de esta tan buena promoción y servicio, amigos, ya que la seguridad digital es algo muy necesario hoy en día. Pero bueno, mis amigos, ahora sí, sigamos con el video. Un aspecto positivo de esta suposición que estamos tratando es que, a diferencia de la gran mayoría de los tsunamis que mencionamos al principio del video, este mega tsunami se originaría bastante lejos de cualquier costa poblada, dando así una buena cantidad de tiempo para reaccionar que casi nunca se tiene. Antes de la llegada de la gran ola, la marea bajará drásticamente en las playas a las que se avecine. En algunos casos bajará tanto que barcos de gran tamaño quedarán estancados en la arena y en una muy precaria situación para recibir el duro golpe. En muchísimas ciudades existen barreras tanto naturales como hechas por el hombre para tratar de romper las olas en zonas comunes de tsunamis. En la ciudad de Lima, por ejemplo, la capital de Perú, hay muchos barrancos de hasta 200 metros que separan la playa de la ciudad como tal, protegiendo a estas en caso de grandes olas. Mientras que por otro lado, en Fukushima, Japón, el gobierno construyó muros marinos. Pero en muchos casos, y en especial en este, por muchos muros o acantilados que tengas para protegerte, las olas logran sobrepasar estos obstáculos. Mientras las gigantescas olas van avanzando y el tiempo también, comenzamos a ver horribles imágenes de todos los lugares afectados. Ciudades costeras de no más de 1 millón de habitantes serían tragados por el mar, literalmente, ya que la ola no golpearía al pasar y ya, se acabó, sino que después de dar un durísimo golpe a chocar con cualquier estructura en su camino, todos los escombros, autos, barcos y cualquier cosa que se lleve consigo serían jalados hacia el agua luego de que la ola comience a retirarse, golpeando a todo lo que no se haya destruido, tanto por delante como por detrás. Si volvemos al ejemplo de Lima, al un gran número de edificios estar en el borde de los acantilados, debido a su peso y a la fuerza de las olas, dichos acantilados, luego del retroceso de la ola al chocar, se volverían una rampa prácticamente hacia el océano, sucumbiendo por completo y creando un tobogán de destrucción para que todo lo que estaba sobre los riscos sea movido directamente hacia el Pacífico. Valparaíso, Antofagasta, Lima, Guayaquil, Manta, Buenaventura, Acapulco, Cabo San Lucas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Vancouver, Christchurch, Shanghái, Yokohama y muchas ciudades y pueblos más de toda América y Asia serían casi destruidos por completo, o incluso borrados de la faz de la Tierra. Como dijimos anteriormente, gracias a la lejanía del origen del megatsunami, se lograría evacuar a casi todo el mundo a tiempo, haciendo que no se registraran más de 10.000 víctimas mortales, y la mayoría de estas serían de marineros en barcos que no alcanzaron a escapar de las olas, gente en Chile y en Perú. Pero la lejanía del punto de inicio terminó siendo un arma de doble filo, ya que como el terremoto duró y generó tanta energía, pues la gran distancia que tenían que viajar las olas para llegar a las costas no las detendría gradualmente, sino que les daban más velocidad y fuerza. Y en cuanto a daños monetarios se refiere, si vemos ejemplos de grandes desastres naturales como lo fue el huracán Harvey, que destruyó 1/3 de la ciudad de Houston, Texas, y generó daños valorizados en $125 mil millones, pues se vuelve casi imposible calcular la pérdida de tantas ciudades juntas y el daño a muchos otros sectores económicos que dependían de estas. Por lo que sería justo decir que estaríamos hablando de por lo menos unos $12 billones en español,
español, es decir, con B, lo que en inglés serían 12 trillones de dólares, más de la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Plantas nucleares y energéticas en general que estén en costas o cercanas a la costa, como la de Fukushima en Japón, serían destruidas por completo, causando daños ambientales casi irreparables. Más de 100 millones de personas perderían sus casas y se convertirían en desplazados y refugiados. El daño en general al mundo se vería rápidamente y casi todos los países del globo sufrirían mucho, tanto indirecta como directamente, por esta gran tragedia. Es difícil describir todos los cambios y daños que se generarían en todos los sentidos en el mundo, luego de que un mega tsunami de este calibre golpee a tanta gente, ya que cambia todo en el planeta, absolutamente todo. Pero lo que sí es seguro es que incluso luego de este acontecimiento casi apocalíptico, la humanidad siempre prevalecerá. Quiero agradecer a mis Patreons: Josie Fries, Leonardo Aramayo, Mario Sencio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indanimations, Apopor, en especial a mi pana Fabián Benítez, por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si compartes estos con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el blog de Los Inútiles, y que tengan muy buen día.